Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Cuando todo lo demás falla. Os habla Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Hoy vamos a hablar de qué es la frecuencia asignada. Es una polémica que existe en la onda corta y que tenemos que dejar muy clara porque puede ser que nos estemos radiando fuera del canal que nos han autorizado a utilizar. Para eso tenemos que hablar de modulación. ¿Qué pasaría si todos transmitiésemos las frecuencias audibles? Las estamos en este momento escuchando. En vez de hablar, pues por voz, pues podríamos transmitir por radio en las mismas frecuencias para llegar más lejos. Pues nos pasaría lo siguiente, que como todos hablamos en más frecuencias, tendríamos interferencias por saturación de frecuencias, lo que nos obligaría a la multiplexación en tiempo, lo que es lo mismo hacer turnos para hablar de uno en uno, pues imaginaros, pues con los millones de personas que hay, no hablaríamos nunca, no nos tocaría. La frecuencia es tan baja que las antenas serían kilométricas y entonces reduciríamos el tamaño de la antena para poder andar, para poder ir en coche o para simplemente poder instalarla y nos haría falta elevadas potencias para poder transmitir a una corta distancia. Es decir, que necesitamos modular, canalizar, cada uno trabajar en su canal de tal manera que no transmitamos todos a la vez a la misma frecuencia y tengamos esas interferencias, ¿vale? Las frecuencias son naturales, existen, ¿vale? Lo que no existen son los canales y esos canales son artificiales y los crea la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra. ¿Qué es modular? Pues modular es trasladar en frecuencia el espectro de una señal de banda base o moduladora hacia otras frecuencias más elevadas, ¿vale? La banda base se traslada hacia un canal. Yo, para que no haya follones, banda base y moduladora es lo mismo, no voy a usar moduladora, voy a usar banda base, por lo general para hablar, ¿vale? Porque luego está la onda modulada, que es la que se genera una vez que se produce la modulación. Y para que no haya follones, a lo que metamos a la voz, voy a llamarle banda base. Para fabricar o calcular un canal hay que tener en cuenta muchas cosas, entre otras, cuál va a ser la frecuencia de transmisión, cuál es el tipo de servicio que va a utilizar esas frecuencias. Ya dedicaremos un vídeo a lo que son los servicios de radiocomunicaciones, muy desconocidos por el público en general y más por los radioaficionados. ¿Qué velocidad de transmisión se va a utilizar? ¿Qué calidad se exige a ese canal de transmisión y qué alcance necesario nos van a requerir? Entonces, todos ellos están relacionados entre sí y condicionan unos a otros y definen la frecuencia, el alcance y sobre todo la velocidad de transmisión y la calidad. Es decir, que esto de hablar por radio no es una cosa sencilla, o la radio no es una cosa sencilla. Hablar por radio sí, pulsas el PTT, hablas y sueltas, pero la ingeniería radioelectrónica no es tan sencilla, ¿vale? Bien, entonces, al transmisor de radio hay que meterle algo, y ese algo tiene que ser analógico. Es decir, algo que suene y que haga o bien voz o haga biri 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 o pi 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 pi, pero tiene que sonar. Si no metemos nada, no conseguimos nada, ¿vale? Si ese algo tiene forma no concreta, se dice que es analógico. Y si está cuantizado, se puede contar el número de estados, se dice que es digital. Y puede ser binario, si tiene dos valores, o emario, si tiene muchos valores. Si está realmente codificado, es digital, ¿vale? Si no está codificado, no tiene por qué ser digital. La señal de banda base debe ser, como digo yo, audible. Tiene que haber una persona hablando o un pi 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 pi, pi o un biri 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 o un pi 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 pi, pi. Algo de audio que se le meta por la entrada de micrófono, porque al final lo que vamos a hacer es meter una señal en un amplificador de audio y ese amplificador de audio tiene un ancho de banda y
hay que meterle frecuencias de ese ancho de banda, ¿vale? Y tienen que ser compatibles y conocidas con ese amplificador de audio, de señal de entrada que vamos a usar. Entonces, está definida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones que la señal de banda base será de 300 Hz a 4 kHz para radiodifusión, porque se va a transmitir música. Pero cuando nuestra estación sea del servicio comercial, no vamos a transmitir música y vamos a transmitir voz desde 300 Hz a 3 kHz, es decir, 1000 Hz menos que en radiodifusión. En el caso del Morse, vamos a utilizar tonos de 900 a 1000 Hz. Para el radioteletipo, vamos a usar en el servicio móvil marítimo los tonos de 1615 y 1785 Hz. Para radiofacímil se va a usar desde 1700 Hz a 2100 Hz, 1700 para los negros, 2100 Hz para los blancos y en medio los grises. Y cuando estemos en radiodifusión en FM estéreo, lo que vamos a usar es desde 300 Hz a 20.000 Hz. Es decir, que sabemos qué es lo que en qué frecuencias vamos a transmitir de audio, de banda base, y en qué frecuencias tenemos que recibir de banda base, ¿vale? Bien, ¿cómo es un modulador? Pues un modulador no es ni más ni menos que un circuito electrónico al cual le entra una señal de banda base, también conocida como moduladora, y una señal de portadora, una señal de radiofrecuencia, que es donde vamos a transmitir. Esto es lo más simple, ¿vale? Entonces lo que sale es una señal modulada cuya amplitud dependerá de la amplitud de la banda base y la frecuencia dependerá de la frecuencia de la portadora. Bien, al modular lo que vamos a hacer es alterar la onda portadora. ¿Qué es una onda portadora? Pues es una onda senoidal pura que nada más que tiene una frecuencia y que se puede alterar en 3 parámetros: amplitud, frecuencia o fase. Y lo que vamos a hacer es multiplicar frecuencias. Multiplicamos la frecuencia de la banda base con la frecuencia de la portadora. Bien, algo importantísimo y que quiero que os quedéis con esta imagen es, según LATI, sistemas de comunicación, se llama el libro, la densidad espectral normalizada para la voz humana. Y aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, la potencia de la voz de una persona es todo lo que se encuentra en oscuro. Tendré más o menos potencia, hablaré bajito, hablaré alto, dependiendo de si tengo mucha señal, eso es el espectro, del espectro de mi voz. Eso sería la potencia de voz. Un vozarrón o habla así muy bajito, ¿vale? Luego, el tono. El tono es donde tengo más potencia, más amplitud. ¿En qué frecuencia se encuentra? Si se encuentra en frecuencias bajas, tendrá voz grave. Pero si se encuentra en frecuencias más altas, esa amplitud máxima tendrá frecuencia aguda. Los hombres tienen frecuencias bajas, sobre todo cuanto más cazalla, coñac y puros usen, y las mujeres pues tienen frecuencias más altas y tienen voces más agudas, y los niños o las niñas más agudas aún. ¿De qué depende? Del tamaño de las cuerdas vocales, ¿vale? Eso es el tono. Y luego está el timbre. El timbre depende de cómo distorsionamos con nuestra garganta, con nuestra lengua, con nuestros dientes, esta frecuencia que tenemos aquí, que es la del tono, y se reproduce como armónicos. Esta parte que hay aquí es un armónico de la fundamental del tono, este es otro armónico, este es otro armónico y aquí hay otro armónico. Y eso es el timbre y es la característica que nos permite, cuando estamos hablando por radio, estamos hablando por teléfono o escuchamos a alguien de lejos, reconocer a la persona por su voz, ¿vale? Bien, bueno, por lo que se ha visto es que por radio, con llegar a 3
kilohercios, con llegar hasta aquí, vale para reconocer a la persona. En radio comercial, en radiodifusión, como meten música, pues dan 1 kilohercio más de anchura de banda base. Bien, pues tenemos aquí la portadora, que es una onda senoidal, la banda base más sencilla, que es la onda senoidal. ¿Y qué pasa cuando modulamos una amplitud? Pues lo que nos pasa es que a la portadora, con la misma frecuencia de la portadora, ¿vale?, resulta que lo que sigue, o sea, la amplitud sigue las variaciones de la banda base, ¿vale? Si nos fijamos, esta amplitud, esta variación se llama envolvente, ¿no?, y sigue las variaciones de la banda base. En cambio, eso es en modulación de amplitud, pero cuando hablamos de modulación angular en frecuencia o en fase, lo que vemos es que se produce según sea la amplitud mayor, se juntan los ciclos. Y cuando la amplitud es menor, se separan los ciclos. Si se juntan los ciclos, hay mayor frecuencia. Si se separan los ciclos, hay menor frecuencia, ¿vale? Pero la amplitud es constante en el caso de modulación en frecuencia, ¿vale? Y en fase. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa cuando modulamos en amplitud? Cuando modulamos en amplitud, nosotros tenemos nuestra banda base, que la tenemos aquí de forma senoidal, la portadora que está sin modular, que tiene la amplitud completamente constante, y eso es cuando cojo el micro o el radioteléfono y pulso el PTT, pero no hablo. Estoy transmitiendo una portadora sin modular, pero no sale señal. Cuando empiezo a hablar, que sería en este momento los 50 milisegundos, empieza a modularse en amplitud la portadora. Pero ¿qué es lo que nos pasa además? Nos pasa que aparecen dos frecuencias. Una frecuencia que vamos a llamar frecuencia lateral inferior y otra una frecuencia lateral superior. Si resulta que, vamos a borrar por aquí para quitar ruido, ¿vale? Si resulta que mi señal de banda base es de 20 kHz y la de portadora es de 100 kHz, la frecuencia lateral inferior que aparece va a tener 100 menos 20, es decir, 80 kHz. Mientras que la frecuencia lateral superior va a tener la suma de las dos, 100 más 20, 120 kHz. Y fijaros que son ondas senoidales puras. ¿Por qué? Porque mi señal de banda base también es senoidal pura. Pero esto es un ejemplo rarísimo. Es un ejemplo que se utiliza en matemáticas y se utiliza en enseñanza. La verdad es que nosotros lo que vamos a hacer es meter voces, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos la fórmula que representa la modulación en amplitud, y lo que me dice es que el producto de esas dos frecuencias me va a dar, para empezar, una portadora que tengo ahí, coseno de omega pt. Esta es la banda base, una señal senoidal que estoy usando. Fijaros solo en la parte de la derecha, la parte de la izquierda es imaginaria, ¿vale? Eso no existe, nada más que en matemáticas, pero sale en matemáticas, con lo cual hay que darle. Entonces yo tengo mi banda base con una sola frecuencia y esa sola frecuencia la represento como una línea para arriba, ¿vale? Ahora, cuando modulo, me sale la portadora, que decíamos que es esta de aquí, ¿no? La portadora. Luego me sale una frecuencia que es mayor que la de la portadora, porque aquí hay un más, que quiero que veáis. Ahí hay un más que seguramente os lo he tapado y ahora os lo vuelvo a enseñar. Ese más, si tiene una frecuencia más de portadora más frecuencia de banda base, tiene una frecuencia superior, es esta de aquí, la frecuencia lateral superior. ¿Y por qué es una frecuencia? Porque la banda base solo tiene una frecuencia. Cuando me sale también otra frecuencia que es menor que la frecuencia de portadora. ¿Y por qué? Porque tengo aquí un menos.
Y ese menos me dice frecuencia portadora menos frecuencia banda base, pues tendrá una frecuencia menor, que es esta de aquí, la frecuencia lateral inferior, o esta de aquí, que es la misma frecuencia lateral inferior. Diferencia entre unos y otros. Aquí estoy modulando con doble banda lateral, portadora, vamos a ponerlo en rojo, portadora, frecuencia lateral superior, frecuencia lateral inferior, y aquí estoy trabajando en banda lateral única o frecuencia lateral única sin portadora y sin la inferior. Y aquí estoy en frecuencia banda lateral única o frecuencia lateral única inferior porque no tengo ni portadora ni frecuencia lateral superior. Bien. Ahora, en vez de utilizar una sola señal senoidal como señal de banda base, voy a utilizar varias señales senoidales que son estas de aquí. Cuando yo module, lo que me va a salir son unas frecuencias laterales superiores y unas frecuencias laterales inferiores, además de la portadora, que normalmente se la denomina C de carrier en inglés, ¿vale? Entonces, las frecuencias laterales superiores e inferiores van a reproducir las frecuencias de la banda base. Lo que pasa es que su amplitud va a ser la mitad. Y las frecuencias inferiores van a ser igual a las frecuencias superiores, pero invertidas. Fijaros que esta es bajita, bajita, alta, alta, bajita, bajita, alta, alta. Están representadas especularmente, como si la portadora fuera un espejo y entonces yo tuviera las frecuencias laterales superiores representadas hacia abajo en las frecuencias laterales inferiores, ¿vale? Pero realmente nosotros no metemos unas señales senoidales fijas en el transmisor. Lo que metemos son voces, la voz, y la voz como decíamos, ocupa una serie de frecuencias. Y esto se mueve, esas frecuencias laterales que teníamos ahí fijas se empiezan a mover. Entonces lo que tenemos es una banda de frecuencias que se mueven, que llamamos banda lateral superior, y una banda lateral inferior que se mueve exactamente igual que la superior, pero en forma especular. Y aquí, en el medio, tenemos la portadora, el carrier, ¿vale? Entonces aquí yo tengo lo que llamamos A3E, que es voz analógica, o sea, voz de la E analógica de del 3, y la A es modulación de amplitud con doble banda lateral. Bien, pues ya tengo portadora y dos bandas laterales, superior e inferior. O si lo queremos decir en inglés, la upper y la low sideband. ¿Qué pasa cuando yo he metido cuatro señales senoidales? Pues que tengo mi portadora y cuatro frecuencias laterales. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y serían fijas, pero sigo diciendo, eso no es lo normal. Lo normal es que metamos voz. A esto se le llama H3X. X es que no está comprendido, 3 que es analógico y H que es banda lateral única portadora completa, ¿vale? Eso lo tenéis todo en el reglamento de radiocomunicaciones. Estos dibujos que estamos mirando aquí y el análisis lo podéis encontrar en el libro Cuando todo lo demás falla, mío, y que lo tenéis en el mismo canal explicándoos cómo conseguirlo de manera gratuita en el repositorio Rodin de la Universidad de Cádiz y que lo podéis bajar gratuitamente, ¿vale? Bien, entonces, cuando en vez de meter frecuencias fijas senoidales, metemos voz, lo que tenemos es la banda lateral única superior, la upper sideband, con la portadora. Y esta señal se llama H3E. Hasta hace muy poco se usaba en 2182 kHz para pedir socorro. La señal de fonía analógica con modulación amplitud, banda lateral única y portadora completa, que se usaba solo y exclusivamente para pedir socorro en 2182.
ya se ha eliminado y ahora se utiliza el J3E. Bueno, pues si ahora quitamos la portadora que estaba aquí y nada más que nos quedan las frecuencias laterales superiores, pues lo que tenemos es analógico, banda lateral única, portadora suprimida, que es lo que significa la J, para una serie de señales senoidales fijas. Pero si esas señales senoidales se mueven o bien lo que metemos es voz, pues lo que tenemos es banda lateral única, portadora suprimida, voz analógica, y en este caso de USB, porque la portadora estaba aquí pero ya no está. Y al no estar, lo que nos queda es solo la emisión de la voz, ¿vale? De la banda base, pero subidos a una frecuencia de portadora. Y aquí tenemos que ver qué es la frecuencia de portadora y qué es la frecuencia asignada, que es lo que vamos a hablar a continuación y que lo dejo para el final. Pero lo que quiero que tengáis muy claro es cómo se produce la modulación, cómo se producen, bueno, luego el filtrado y cómo al final nos quedamos con una única banda lateral de voz que ocupa 3 kHz de ancho de banda. Para ser exactos, 2K7, 2700. En el caso del radioteletipo, ¿qué es lo que nos pasa? Pues nos pasa lo siguiente. Transmitimos unas frecuencias de unos en 1615 Hz y unas frecuencias de ceros, unos tonos, de 1785 Hz. Pero la portadora no existe. Y al no existir la portadora porque se ha suprimido, ¿qué frecuencia se da a la hora de la transmisión? Pues se da la frecuencia central. La frecuencia asignada es la frecuencia central del canal. Y entonces, para decir dónde voy a transmitir, no digo ni la frecuencia de unos, ni la frecuencia de ceros, ni digo tampoco la frecuencia de portadora. Lo que digo es la frecuencia central de mi emisión entre unos y ceros. ¿Vale? Bien. Y es lo que tengo aquí. En este caso, si esto es 27 MHz, 000, y aquí debería estar la portadora que he suprimido, pues para decir mi frecuencia de emisión tendría que decir la del medio, ¿vale? Que sería 27.001,5 aproximadamente, en este caso, ¿vale? Esa sería mi frecuencia asignada, la frecuencia de emisión en radioteletipo. En el caso de la FM es distinto de la PM, porque en vez de tener una banda lateral, voy a tener varias bandas laterales. De tal manera que yo voy a tener una portadora, o sea, varias bandas laterales superiores y bandas laterales inferiores. Y dependiendo del índice de modulación, que además es variable con el tiempo, con la voz y con los datos, me va a aparecer la portadora y una, dos, tres bandas laterales superiores e inferiores. Según aumenta el índice de modulación, va aumentando el índice, perdón, el número de bandas laterales superiores e inferiores. Y según nos acercamos hacia 2, se reduce la portadora y sigue aumentando el número de bandas laterales. Y el canal, la emisión, es más ancha. Entonces lo que hay que hacer es filtrar para no pasarnos de los 16 kHz que nos dice la UIT que tenemos que transmitir en bandas comerciales. Cuando el índice de modulación es 2,4, la portadora se reduce casi hasta desaparecer o incluso desaparece. Y aumenta el número de bandas laterales, superiores e inferiores. De tal manera que lo que intentamos es trabajar con índice de modulación 2,4 para que toda la potencia del transmisor se vaya a las bandas laterales y no se vaya a la portadora. Pero, como sigo diciendo, según hablamos y dependiendo de las frecuencias que estemos metiendo, cambia el índice de modulación y entonces eso es una especie de cacao que no es posible verlo todo a la vez, ¿vale? No es posible identificar las bandas laterales. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que tenemos es una senoide, ¿vale? Aquí tenemos una senoide, aquí tenemos otra senoide y aquí tenemos otra y otra. Pero cuando estamos hablando, aquí lo que tenemos es un cacao espectral, ¿vale?
Bien, y lo que nos saldría pues sería aproximadamente esto en el analizador de espectros, pero moviéndose. Entonces, en el momento que esto se está moviendo, aquí no se ve absolutamente nada. La forma en papel que yo os pongo es esta de aquí, pero que sepáis que se mueve. Esto como mejor se ve es con el RT, el SDR y en modo analizador de espectros. ¿Vale? Bien, ya entramos en la atribución, asignación y adjudicación de frecuencias. Las frecuencias se atribuyen a servicios, a servicios de radiocomunicaciones. Se adjudican a países o zonas. Y las frecuencias se asignan a estaciones. Entonces, cuando hablamos de atribución, solo hablamos de servicios, de adjudicación hablaremos para zonas o países, y cuando hablemos de asignación lo haremos para estaciones de radio. Todo lo tenéis en el reglamento de radiocomunicaciones. En el capítulo 1, dedicado a definiciones, tenemos lo que os acabo de contar. Se atribuye una banda de frecuencias. Bueno, ¿qué es atribuir? Pues es inscribir en el libro gordo de Petete, en el cuadro de atribución de frecuencias, una banda de frecuencias determinada para un servicio de radiocomunicación o para la radioastronomía. Fijaros que la radioastronomía no es un servicio de radiocomunicación. ¿Por qué? Pues porque no se mandan mensajes. Hablaremos de esto en otro vídeo, cuando hablemos de los servicios, ¿vale? La adjudicación es dentro del libro gordo de Petete inscribir un canal en un determinado plan para que sea utilizada por una o varias administraciones para un servicio de radiocomunicación terrenal o espacial. ¿Vale? Es decir, se le da a una o varias administraciones. A España, por ejemplo, pues se le da la banda de frecuencias de 4 y 6 megaciclos por la noche española, y a Australia pues se le da por la noche australiana, que es el día español. ¿Por qué? Pues porque en 4 y 6 megaciclos pues no hay cobertura, y de día pues se le da a los australianos para que lo usen de noche y no pasa nada. Y luego está la asignación. La asignación es la autorización que da la administración al cual le hemos dado ese canal, le hemos adjudicado ese canal para que se lo dé a un servicio, pero ojo, para una estación radioeléctrica determinada de ese servicio y en condiciones específicas, ¿vale? Entonces, esas son las definiciones que vienen en la UIT y eso es lo que vamos a usar. ¿Qué es la banda de frecuencias asignada? La banda de frecuencias asignada es aquella banda de frecuencias en el interior de la cual se autoriza la emisión de una estación determinada. Y la anchura de esta banda, o sea, lo que nos está diciendo es el canal, que es un canal. Lo que pasa no se llama canal, se llama banda de frecuencia asignada. La anchura de ese canal es igual a la anchura de banda necesaria más el doble del valor absoluto de la tolerancia en frecuencia. Si además es una estación espacial y se mueve, hay que meterle el doble. Bien, eso es la banda de frecuencia asignada, es el canal. Y ahora, importantísimo, la frecuencia asignada, que es de lo que estamos hablando desde el principio. Es el centro de la banda de frecuencias asignada a una estación. Solo y exclusivamente, repito, el centro de la banda de frecuencias o la frecuencia central de la banda asignada a una estación. Además de eso, hay una cosa que es la frecuencia característica, que es aquella que se puede identificar y medir fácilmente en una emisión determinada. Por ejemplo, la portadora es una frecuencia característica, porque se puede medir. Pero cuando estamos en banda lateral única o en radioteletipo, ¿qué medimos si no hay portadora? ¿Hay frecuencia característica? Pues yo diría que no. ¿Cuál es la frecuencia de referencia? La frecuencia de referencia es aquella que ocupa una posición fija y bien determinada con relación a la frecuencia asignada.
Es decir, la frecuencia de portadora puede ser una frecuencia característica si no está, si estamos trabajando en H3E. Pero si trabajamos en J3E, en banda lateral única portadora suprimida, tendríamos que decir dónde se tendría que encontrar la portadora, que no se encuentra porque la hemos suprimido. Mientras que en H3E, en banda lateral única portadora completa, sí pues sabemos dónde está la portadora porque la portadora se transmite, ¿vale? La desviación de la frecuencia característica con relación a la frecuencia asignada en amplitud y signo es la misma que la frecuencia característica con relación al centro de las frecuencias ocupadas por la emisión, ¿vale? Bien, tolerancia en frecuencia, cuánto se puede desviar, y algo muy interesante que es la anchura de banda necesaria para una clase de emisión dada, que es la anchura de banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requeridas en condiciones especificadas. Como veis, es lo que os decía al principio, todo está relacionado. La anchura de banda necesaria, es decir, cuánto me hace falta para transmitir, depende de la velocidad de transmisión y la calidad que quiera. ¿La quiero con música o sin música? Con música 4 kHz de banda base. Sin música 3 kHz. Ahora, ¿me hace falta que sea de AM o me vale de USB? AM doble banda lateral. Pues si es de 3 kHz más otros 3, 6 kHz. Servicio móvil aeronáutico. Si estoy trabajando solo con una banda lateral, pues entonces lo que me pasa es que estoy con 3 kHz, con 2K7. Si estoy con en FM, 16 kHz. Todo esto está relacionadísimo. ¿Cuál es la anchura de banda ocupada? Pues es la anchura de la banda de frecuencias, tal que por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior se emitan potencias medias iguales, cada uno a un porcentaje especificado, beta medios, de la potencia media total de la emisión dada. Beta medios, si no hay nada que diga lo contrario, es el 0,5% de la potencia media total de la emisión. Bien. Vale, espero que os suene esto, sobre todo si sois radioaficionados. Si sois radioaficionados y no os suena, hacéroslo mirar, porque es fundamental para poder transmitir. Yo sé que los profesionales, los que han estudiado conmigo, se lo han tenido que saber porque ha caído en el examen. Y estudiaban transmisores y receptores marítimos o radiotecnia 1 y 2. Y ahora vamos a ver unos ejemplos del servicio móvil marítimo. En los canales UIT, quiero que os fijéis en que nos están diciendo para estaciones costeras y estaciones de barco, lo que llamamos canales de duplex, canales UIT. Fijaros que viene frecuencia de portadora y frecuencia asignada. Frecuencia de portadora, 4.357 kHz, que es el del canal 401, canal 1 de la banda de 4 MHz. Pero son frecuencias de USB, banda lateral única portadora suprimida. La frecuencia característica es 4.357. La frecuencia de portadora, la que tiene que aparecer en el display del transceptor, pero donde se transmite la frecuencia asignada y la frecuencia central del canal de 2K7 es 4.358,4. Esa es la frecuencia asignada, está por encima a 1,4 kHz. Entonces, mucho ojo, porque cuando nos dicen que la frecuencia asignada es 4.361,4, que tengo que transmitir ahí, donde yo tengo que sintonizar el aparato es 1,4 kHz más abajo, 1,4, 4.360. Eso para las costeras, y fijaros que para los barcos nos pasa exactamente lo mismo. Nos pasa exactamente lo mismo, y es que la frecuencia portadora, la que tiene que aparecer en el display, es 4065, pero donde realmente transmitimos va desde 4065 a 4068 y su frecuencia central es 4066,4. Eso que se ve en 4 también lo vemos en 6 MHz y en 8 MHz. ¿Estamos? Es decir,
que cuando a mí me dice telecomunicaciones, su frecuencia asignada es de 6505,4, yo tengo que sintonizar 1,4 kilociclos más abajo. ¿Y de qué depende? Pues depende de si mi transmisor tiene tres osciladores, tres cristales de cuarzo de osciladores, uno para USB, otro para LSB y otro para Morse. En el caso, por ejemplo, del Kenwood TS520SE, que no tenía AM, entonces tenía tres osciladores y un único filtro de banda lateral única. ¿Qué significaba? Que yo siempre transmitía en la misma frecuencia asignada, estuviera en LSB o en USB cuando conmutaba. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo un único oscilador y tres filtros? Uno para USB, otro para LSB y otro para Morse. Pues que me va a pasar lo siguiente. Pero si lo que yo tengo es un oscilador único, con un cristal de cuarzo único, y dos filtros de banda lateral única, uno que me va a permitir pasar la banda lateral superior y otro que me va a permitir pasar la banda lateral inferior. El problema que tengo es que las frecuencias de audio asignadas o las frecuencias centrales de los filtros van a ser estas para USB y esta de aquí para LSB. Entonces, lo que tengo que hacer es, borramos los dibujos, en el momento que tenga que sintonizar para poder transmitir en la frecuencia central de USB, que es la frecuencia asignada, tengo que mostrar en el display mi frecuencia de portadora. Y cuando quiera yo trabajar en LSB, en la frecuencia central, que es la asignada, también tendré que poner la frecuencia de portadora. Pero fijémonos que entre frecuencia asignada y frecuencia asignada hay 3 kHz de diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a borrar. Cuando yo lo que pongo en mi display es la frecuencia asignada. Pues cuando pongo en mi display la frecuencia asignada o frecuencia central del canal, yo lo que estoy haciendo es transmitir por encima del canal que me toca. ¿Por qué? Porque los equipos de radio suelen introducirse la frecuencia de portadora en el display cuando hablamos de radiotelefonía. Y entonces tiene 2,7 kilociclos o 3 kilociclos hacia arriba en USB o hacia abajo en LSB y transmitimos en nuestro canal. Como podéis ver aquí abajo, te dice estaciones de barco, por ejemplo, en 8195, que es la que hay que poner en el display, y la frecuencia asignada, la frecuencia central del canal, es 8196,4. De tal manera que nosotros transmitamos dentro del canal que nos están diciendo y no nos salgamos, porque estamos en USB. Pero si lo que hacemos es poner 8196,4, en ese caso nosotros transmitimos fuera de nuestra banda asignada o canal y nos estamos metiendo en un canal de otra estación, otro país u otro servicio. Por lo tanto, vuelvo a repetir, cuando estemos en USB, la frecuencia asignada es la frecuencia central del canal, pero la frecuencia que hay que poner en el display es la frecuencia de la portadora que ha sido eliminada. Creo que eso os debe quedar muy claro. En el LSB es lo mismo, pero tirando para abajo. Si nos vamos a la banda de FM,
a VHF, pues fijémonos que no hay este problema. Me dice estación de barco, tal frecuencia, estación costera, tal frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia central de la emisión es la frecuencia de portadora, porque estoy en FM. Entonces, como no estoy en banda lateral, mi frecuencia característica o frecuencia central en este momento es la frecuencia portadora y la frecuencia asignada. La frecuencia portadora es la misma, que es lo que me está pasando aquí, como os comentaba cuando hablábamos de emisión angular, modulación angular, ¿vale? Bien, entonces en VHF no hay problema. Tenemos que la frecuencia de portadora, VHF FM, la frecuencia portadora es la misma que la frecuencia asignada y la frecuencia característica. Pero en HF y en MF no es la misma, porque no hay portadora, no hay frecuencia característica y la frecuencia asignada es la frecuencia central del canal de emisión. Muchas gracias por vuestra atención. Sé que he sido un poco pesado, pero para hablaros de lo que es la frecuencia asignada hay que hablar de modulación. Y lo he sido bastante rápido hablando de modulación, ¿vale? Si sois radioaficionados y no lo habéis entendido, poneros a estudiar. Los profesionales entiendo que sabéis de qué estamos hablando y no hace falta explicaros mucho más. Muchas gracias por vuestra atención. Perdonad la lata de 40 minutos que os he dado. Si os ha gustado o lo habéis encontrado interesante, por favor, darle al like, suscribiros en los canales Sierra 2 Charlie November, S2CN y cuando todo lo demás falla. Hay muchos vídeos que os están hablando de estos temas. Aprovechadlo y veréis además espectros y veréis un montón de cosas que os aclararán este tema. Hasta la próxima. Os habló Carlos Mascareñas Pérez Íñigo. Un abrazo a todos. Chao, chao.